Comienza Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El sábado pasado tuve la suerte de poder ir a visitar las Edades del Hombre que este año se celebran en la impresionante ciudad de Zamora, la ciudad del románico, como así se la denomina, pues se contabilizan casi 20 capillas e iglesias construidas en este periodo. Las Edades del Hombre es el proyecto cultural más emblemático y con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León y uno de los más importantes de nuestro país. Bajo la finalidad de la conservación, investigación y difusión del patrimonio religioso de Castilla y León, su origen se remonta a 1988. Y su patronato lo forman los arzobispos y obispos de las 11 diócesis castellano-leonesas. En el año 1988 se llevaba a cabo en la Catedral de Valladolid la primera de las muestras del patrimonio religioso celebrada, y hoy en día se contabilizan ya 27 ediciones que se han repartido por toda la comunidad, por todas nuestras comunidades, pero también han viajado a Bélgica, a Nueva York, junto con otras de carácter extraordinario que han tenido lugar en Madrid o en Cádiz. En estas más de 3 décadas de trayectoria, las exposiciones de la Fundación han recibido a 12 millones de visitantes y han expuesto más de 5.000 obras de arte, de las que se han restaurado aproximadamente el 30%. Hay un centro de conservación y restauración en el monasterio de Santa María de Valbuena, que es la sede de la institución. Es un proyecto valorado y estimado por la sociedad, que ha sabido reconocer su trabajo con innumerables menciones y premios, como por ejemplo la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León o la propuesta por el Senado español al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Princesa de Asturias ahora en estos momentos. Más de 3 décadas después, las Edades del Hombre es más que un movimiento expositivo. Constituye probablemente uno de los primeros exponentes en demostrar cómo el patrimonio cultural puede cumplir una doble función complementaria: ser un factor de reforzamiento social y cultural, a la vez que una fuente generadora de riqueza. Sus raíces son las raíces de Castilla y León, y su trabajo vincula la devoción, el arte y el carácter de la tierra, es decir, la identidad de un pueblo, de una nación. Desde luego, importantísima celebración que nos hizo reflexionar sobre el estilo románico y toda una época en ocasiones denominada oscura, pero desde luego, cuando uno la estudia en profundidad, se nos muestra como una época de esplendor y superación. Vamos a analizarla detenidamente y acabaremos con una descripción de su catedral, de la Catedral de Zamora, que es un ejemplo bellísimo de ese periodo artístico. Entre los tópicos más erróneos de la mentalidad contemporánea es que la Edad Media, en la que se inscribe este estilo artístico, fue un periodo oscuro de la historia de la humanidad. Sin embargo, la Edad Media llegó a albergar una forma de civilización como quizás no se haya dado en ninguna otra época histórica.
El camino que llevó a aquella época de esplendor irrepetible no fue fácil. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, se abrió un periodo de gran actividad militar en esos primeros siglos. La cristiandad fue asediada por doquier. Los pueblos bárbaros que venían desde el centro de Europa, por el norte, llegaban por el norte los pueblos bárbaros. Bárbaros quiere decir simplemente extranjeros, ¿eh? Parece que nos suena la etimología. Eran sencillamente extranjeros, no venían del mundo oriental. Y por el norte entraban los maometanos, los musulmanes. Nuestra civilización estuvo a punto de ser borrada, pero algo ocurrió en aquellos momentos que unió a toda Europa occidental, que fueron la fe y la espada. El marco histórico de Europa, desde las invasiones hasta el año 1000, se caracterizó por la convulsión de las invasiones, la creación de nuevos estados y el intento de unificación del imperio carolingio. Pues bien, después de muchas vicisitudes, el supuesto terror del año 2000, que marcaba se iba a marcar el inicio de una nueva época. Con ella llegaría al mundo del arte un nuevo estilo que englobaba todas las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura y las artes suntuarias. Ese estilo fue el estilo románico. Su concepto y significado fue creado por historiadores en el siglo XIX para designar un tipo de arquitectura que fascinó a los artistas románticos que quisieron ver en ella un acercamiento a la arquitectura de la antigua Roma. La palabra románico hizo fortuna para denominar el arte de los siglos XI y XII, aunque al principio esta denominación también abarcaba el arte de los siglos precedentes, hoy conocidos como estilos prerrománicos. El visigodo, el asturiano y el musulmán. Vamos a poner un poquito de música medieval para animar este contexto. Bueno, de nuevo con todos ustedes, queridos amigos de Radio María. En el programa Ojos para Ver, hoy estamos hablando vamos a hablar del mundo del románico, porque hace unos días tuve la suerte de poder estar en la ciudad de Zamora, la ciudad del románico, como así se la denomina, porque tiene más de 20 iglesias y capillas creadas con ese estilo, y me parecía muy interesante introducirnos en ese mundo
del románico tan interesante, a veces tan desconocido, esa Edad Media que los historiadores la hemos enclavado entre la caída del Imperio Romano en el siglo XV y la caída de Bizancio en el siglo V y la caída de Bizancio en el siglo XV, pues en un largo periodo en donde se van a desarrollar una serie de estilos, por eso Edad Media, pero no es Edad Media. Los grandes escritores, como por ejemplo Juan Manuel de Prada, dice que es una época de apogeo, una época de una gran creatividad, una época en la que se van a desarrollar una simbiosis de culturas excepcional, como nunca se habían dado. Por un lado, la gente, los bárbaros que llegaban del norte, la invasión musulmana a partir en España del 711, los propios habitantes autóctonos con una base romana ya cristianizada muy, muy importante, pues de esa mezcla de culturas va a dar como consecuencia un estilo realmente espectacular, impresionante, que si bien es cierto, no ha sido reconocido como tal hasta casi comienzos del siglo XX. Luego veremos por qué. Porque era un estilo fundamentalmente simbólico. No se esculpía, no se pintaba viendo la realidad, sino que era un estilo absolutamente simbólico, de mensaje. Primer estilo internacional que unió a toda Europa bajo la fe católica. O sea, es para nosotros absolutamente importantísimo. Bien, decíamos que después de muchas vicisitudes, el supuesto terror al año 1000, que pensaban que se iba a terminar el mundo, pues marca el inicio de una nueva época con la llegada de este nuevo estilo, que englobará, como les decía, todas las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura, las artes suntuarias, y que el nombre viene de romano, porque sobre todo en la época del siglo XIX, los románticos, es decir, ya en el XIX este nuevo estilo que surge en esta época, pues piensan que tiene mucho que ver con la arquitectura de la antigua Roma. Así que la palabra hizo fortuna para denominar este arte que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XI y XII. Aunque al principio esta denominación también abarcaba, como les he dicho antes, el arte de los siglos precedentes, hoy conocidos como estilos prerrománicos. Des en cuenta que hemos empezado a hablar de la caída del Imperio Romano en el siglo V y que este estilo románico se va a desarrollar en el siglo XII. O sea que en esos siglos anteriores, pues hay también unos estilos muy, muy interesantes, que los conocemos como estilos prerrománicos: el visigodo, el asturiano y el musulmán. Aunque, como decíamos al principio, se le consideró como un claro continuador del arte romano, pronto se vio que en su nacimiento y desarrollo habían intervenido otros factores, otras influencias como la herencia bizantina, el contacto con el mundo islámico, la cultura de los invasores, pero esta última, la cultura de los visigodos, que fueron los que se asentaron en nuestra península, fue incorporada a la fe cristiana, aunque ellos venían con el arrianismo, pero enseguida se incorporaron a la fe cristiana. Por otra parte, Carlomagno, el rey de los francos y más tarde emperador en el año 800, trató de recuperar el esplendor del antiguo imperio romano, unificando el territorio europeo por primera vez después de la caída de Roma, lo que también favoreció el desarrollo de este estilo. Pero hay otros aspectos muy importantes que vamos a tocar hoy, como fue
el decisivo monacato occidental. Recordemos a San Basilio, figura absolutamente fundamental, que permitió a los monjes combinar la cultura latina con las culturas del norte de Europa y las del Próximo Oriente. Ellos fueron el crisol de todas esas culturas. Los grandes focos monásticos fueron el primero, el de Montecassino en Italia, pero también Cluny en Francia, tras la Reforma benedictina, y más tarde la Orden del Císter, las que también forjaron todo este mundo medieval. La Orden del Císter, surgida como desafío a la relajación cluniacense y cuya estética preludia el gótico. Otro de los grandes estilos de la Edad Media, pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. A pesar de las variedades regionales, el románico es el primer estilo de la Edad Media que alcanzó lo que yo les comentaba, el nivel internacional, todos unidos bajo la fe católica. Las características comunes del estilo, aunque con diferencias en las diversas zonas geográficas, hay un románico francés, un románico germánico, hay un románico inglés, cada uno, y dentro de nuestra geografía también, hay diferentes tipologías. Pero esas características comunes fueron, sobre todo, la monumentalidad, la solidez funcional de la arquitectura, del mismo modo que la esquematización y la abstracción de la escultura y la pintura, unidas bajo esa característica que yo les hablaba de los símbolos. Era más importante el mensaje que la belleza con la que se esculpía o se pintaba. Pero todos respondían a un carácter pedagógico, pues el gusto por lo bello solo era admitido cuando su finalidad era alabar a Dios. La mirada no debía deleitarse de la apariencia externa de formas visibles, si éstas no escondían un simbolismo trascendental. El marco cronológico del arte románico se sitúa en los primeros años del siglo XI y finales del XIII, dividiéndose en tres periodos. El primer románico, que llegaría hasta el año 1088, después se desarrollaría el románico pleno y finalmente el románico tardío, coincidiendo con la expansión de los monjes del Císter. Seguidores, también recordarán, de San Bernardo de Claraval, introduciéndose nuevos elementos que preludian el futuro estilo gótico. En el marco histórico nos encontramos en dos periodos claramente diferenciados. Primero, la Europa de las invasiones hasta el año 1000, época que se caracteriza por las invasiones, las creaciones de los nuevos estados con el Imperio Carolingio, y después, superado ese terror al año 1000, Europa comienza a despertar. Ella había sufrido, como decíamos, el acoso de paganos, de musulmanes, pero fueron tres grandes hechos históricos los que llevaron de una manera extraordinaria al desarrollo de este estilo, que fueron, por un lado, los monasterios, por otro lado, las peregrinaciones y por otro, las cruzadas. También fue muy importante la lengua y las culturas latinas, subsistiendo sobre las nuevas costumbres de los extranjeros. En España, especialmente el arte visigodo, floreció especialmente hasta la entrada de los musulmanes, como decíamos, en el 711. Vamos a tener una pausa y empezamos a hablar de una manera muy sintética, pero de cada uno de estos tres
hechos históricos que llevaron al desarrollo del estilo románico. Una música medieval preciosa que nos hace saltar de alegría. No era tampoco una época de... Es cierto que había pestes, que había invasiones, que había guerras, que la vida era muy complicada, pero ellos también tenían su momento de alegría, en su momento para divertirse, sobre todo con esta música tan alegre que nos va a poner nuestra querida amiga Sonia. Bueno, de nuevo con todos ustedes en el programa Ojos para Ver. Hoy estamos hablando del románico, de las edades del hombre. En la ciudad de Zamora se está celebrando este año, y que es la ciudad del románico, con muchísimas iglesias, preciosas iglesias de esta época. Y hacíamos la introducción de que había 3 vías muy, muy importantes para que este estilo se desarrollara de la manera tan espléndida como ocurrió, y que uno de esas vías fueron los monasterios. Los monasterios, a diferencia de otras instituciones eclesiásticas, se convierten en un paradigma de la estructura feudal de un sector de la sociedad, cuya finalidad era tanto material como religiosa. La vasta empresa de cultivar tierras abandonadas para volverlas productivas, enseñando a los labradores ser los garantes de conservar y estudiar todas esas enseñanzas de la antigüedad, pues fueron muy importante la nueva forma de rotular las tierras. Pero es que además estos monasterios también se dedicaron a conservar y a estudiar y a copiar los textos del mundo clásico, y, cómo no, a cuidar de los indigentes y de los peregrinos. Esos monasterios se rigieron desde el principio por la Orden de San Benito de Nursia, o regla benedictina, que fue la más importante de todo el periodo románico. A esta le siguió la Orden del Císter, que pretendía un retorno a los orígenes, es decir, al carácter austero y sencillo que había inspirado la regla benedictina. Los monasterios medievales eran centros de vida religiosa, autosuficientes y fortificados, donde monjas y monjas seguían las reglas como la de San Benito, recuerdan ustedes, ora et labora, que combinaba la oración, el trabajo y el estudio. Desempeñaron un papel crucial como custodios del conocimiento antiguo, copiando y preservando manuscritos en sus bibliotecas. Además, fueron centros educativos
innovaron en la agricultura, en la medicina, en el arte y tuvieron una profunda influencia social, económica y política. ¿Cuál era su vida religiosa? Pues eran comunidades aisladas, dedicadas a la oración, como les decía, a la meditación y a la vida espiritual bajo un abad. También, como centros educativos, preservaron y copiaron textos antiguos, enseñaron artes liberales, enseñaron teología y conservaron el conocimiento de la antigüedad clásica. Como pioneros en técnicas agrícolas, participaron también en medicina, en astronomía y desarrollaron infraestructuras. Su lema era, como acabamos de ver, ora et labora. Reza y trabaja. Era su pauta de vida. Estos centros económicos y sociales eran autosuficientes, funcionaban como pequeños pueblos, poseían tierras y recibían rentas y diezmos. También asistían a los pobres y a los enfermos y actuaban como centros de poder social y político. En cuanto a la organización y la vida interna, pues en su arquitectura estaban estas grandes estructuras rodeadas por muros y incluía, por supuesto, la iglesia, el refectorio, que era donde comían, las celdas, los claustros, los talleres, las granjas y los hospitales. Eran como pequeñas ciudades, centros de vida religiosa, de cultura, de economía. Y como decíamos, su función principal era la oración y la meditación. Los horarios que tenían estos monjes era una vida muy estricta, con horarios marcados por las campanas y las distintas horas de oración. También había conventos o monasterios, mejor dicho, de monjas y artesanos y administradores que les apoyaban para el mejor funcionamiento del monasterio. ¿Cuál era su régimen alimenticio? Pues era una dieta muy sencilla, basada en verduras y en pan. La carne era reservada para días especiales o festividades. Surgiendo alrededor de estos monasterios, pues pequeñas poblaciones que les estaban a su servicio, pero también aprendían y estudiaban con ellos. La siguiente vía importante para el desarrollo de este periodo fueron las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues una serie de expediciones militares cristianas organizadas por la Iglesia Católica entre los siglos XII y XIII, con el objetivo de recuperar Jerusalén y la Tierra Santa del control musulmán. Aunque el motivo principal era religioso, también le impulsaron intereses políticos y económicos. Indudablemente fortalecieron el comercio entre Europa y Oriente y marcando el declive del poder feudal en Europa y del Imperio bizantino. A pesar de los esfuerzos, el objetivo de mantener los santos lugares en manos cristianas finalmente fracasó con la caída de Acre en 1291. ¿Cuáles fueron las causas principales? De una manera muy esquemática. Pues las religiosas fue el deseo de recuperar Jerusalén y Tierra Santa, lugares sagrados para el cristianismo, del control musulmán. Las causas políticas, pues fortalecer el poder de la Iglesia Católica y del Papa, así como canalizar el espíritu guerrero de la nobleza europea hacia un enemigo externo en lugar de luchar entre ellos. Otra de las causas fueron las económicas.
El aumento de la población en Europa provocó una búsqueda de nuevas tierras y el aumento del comercio con Oriente despertó el interés de los mercaderes. El desarrollo de estas cruzadas, de las que fueron 8 grandes cruzadas oficiales y otras menores, la primera, que va de 1096 a 1099, fue la única, diríamos, entre comillas, exitosa en su objetivo inmediato, con la conquista de Jerusalén y el establecimiento de los estados cruzados en Tierra Santa: Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. Las siguientes cruzadas tuvieron resultados mixtos, a veces fracasos, como el desvío de la Cuarta Cruzada a Constantinopla en 1204, que resultó realmente un fracaso. El último bastión cruzado en Oriente, la ciudad de Acre, que como ya decía cayó en 1291, marca el fin de las cruzadas en Tierra Santa. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Pues las consecuencias fueron, en primer lugar, el establecimiento temporal de estados cristianos. Se crearon reinos y principados en Tierra Santa que perduraron por un tiempo, pero que desgraciadamente finalmente fueron reconquistadas por el Islam. También el impacto económico, porque se impulsó el comercio entre Oriente y Occidente, beneficiando a las ciudades comerciales, como Génova y Venecia. Recuerden ustedes, famoso Marco Polo. Cambios sociales. Se reinició el contacto cultural y comercial, lo que provocó un auge en la economía urbana y un debilitamiento de la nobleza feudal. El crecimiento del poder del papado. Las cruzadas reforzaron el liderazgo del Papa en Europa. Y también la intolerancia religiosa, pues se incrementó la hostilidad y la persecución contra musulmanes, judíos y otros grupos considerados como herejes o paganos. Y por último, las peregrinaciones. Las peregrinaciones en esta época de la Edad Media fueron viajes a lugares sagrados. Recordamos esos lugares principales que fueron Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Estos viajes a lugares sagrados fueron por motivos de fe o penitencia o también de promesas religiosas. Fueron promovidos por la Iglesia, pero implicaban un riesgo considerable y motivaron el desarrollo de infraestructuras con caminos, posadas, hospitales. Los peregrinos buscaban la intercesión de los santos o la salvación de su alma, recibiendo en el camino protección de caballeros y órdenes militares como los templarios. Es verdad que hoy en día ha cambiado todo esto tanto, pero bueno, es muy bueno hacer el camino. La gente que lo hace en solitario, sobre todo, habla de esos beneficios de encontrarse consigo mismo y también de reflexionar sobre tantas cosas de este mundo que nos rodea, que es necesario también una época, unos días de silencio, de contacto con la naturaleza, de unirse a ese camino donde nos guía ese conocimiento sobre la fe y sobre la importancia de la religión como una de las raíces fundamentales de nuestra Europa occidental, que pues sigue siendo, la verdad, algo importantísimo. Es muy difícil encontrar a un amigo, a alguien de la familia que no se haya decidido a hacer el camino. Es verdad que a veces se hace por etapas, porque es muy largo,
pero también es cierto que viene gente de todos los países del mundo y que desde luego hacen el camino completo y una experiencia desde luego única y diferente en el mundo en el que vivimos. La motivación religiosa era cumplir en aquella época promesas, buscar el perdón de los pecados, expresar la devoción o cumplir penitencias impuestas por la Iglesia. También se buscaban milagros. Se acudía a lugares de gran devoción popular, como Santiago de Compostela, para buscar la ayuda de santos y su intercesión. Lógicamente, viaje muy largo, viaje muy complicado, se pedía por la salud. Y también una expresión de fe. Para algunos el peregrinaje era una forma de vivir más profundamente su fe, abandonando la vida diaria para un viaje sagrado. Esto es lo que yo creo que se ha ido perdiendo, no en su totalidad, pero sí en parte, ese viaje sagrado, ¿no? Ese viaje hacia lo sagrado, esa trascendencia. Pero bueno, en fin, decíamos que los principales destinos eran Jerusalén, lugar de vida y pasión de Cristo, era un destino de peregrinación desde la antigüedad. A Roma, sede del papado y lugar donde se encuentran las tumbas de los apóstoles, se encuentran las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, y Santiago de Compostela, que se convirtió en uno de los centros más importantes tras el descubrimiento del sepulcro del apóstol en el siglo IX. ¿Qué se encontraba en este viaje el peregrino? Pues en la infraestructura se encontraban posadas, hosterías, tabernas. Esa protección de los señores feudales y las órdenes militares como los templarios, que tenían la obligación de proteger a los peregrinos de asaltos y peligros. Encontrar documentación, porque al regresar el peregrino podía obtener un documento llamado compostelana que servía como salvoconducto y certificación de haber completado el viaje. Hoy también sigue existiendo, también de forma diferente. Pero bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos en el siglo XXI y claro, todo ha cambiado muchísimo. Y los riesgos. Los peregrinos a menudo viajaban en estado de inseguridad, enfrentando peligros como los ladrones o los bandoleros de aquella época. Bien, antes de comenzar a hablar de las características generales del arte románico, vamos a oír otra vez esa alegre música medieval y enseguida continuamos. Bueno, pues estamos de nuevo en el programa de Ojos para Ver y hoy estamos hablando del estilo románico y también de la sede donde está celebrando en estos momentos las Edades del Hombre, que es la ciudad de Zamora. Vamos a hablar de algunas de esas características de este estilo, en donde en la arquitectura el edificio por excelencia era, por supuesto, la iglesia. El edificio solían tener planta basilical o de cruz latina
y presentaban en su lado oriental un ábside semicircular o recto y en la parte occidental un pórtico de entrada a la iglesia. Pegada al edificio encontramos la torre campanario. Lo más usual es que sean dos, enmarcando la fachada principal. Pero también encontramos ejemplos de una sola torre. Otra tipología de campanario habitual en el románico es la espadaña, un muro que sobresale verticalmente del resto de la edificación y en el que se abren vanos donde se cobijan las campanas. La cubierta más habitual en las construcciones románicas es la bóveda de cañón, con arcos fajones y contrafuertes exteriores. Pero también podemos encontrar bóvedas de medio punto o apuntadas. De hecho, es un error relacionar este tipo de arco apuntado solo con el gótico, ya que encontramos no pocas edificaciones románicas que usan esta solución. Entre ellas, la paradigmática iglesia de la abadía de Cluny. Otra de las bóvedas usadas por el románico es la bóveda de arista, que se forma con la confluencia de dos bóvedas de cañón. En los monasterios, el elemento más importante es el claustro, espacio abierto donde se articulaban las estancias monacales. En cada una de las pandas o lados del claustro encontramos capiteles donde abundan la escultura, con una gran diversidad iconográfica, desde escenas religiosas y bíblicas hasta elementos de decoración vegetal o animal, pasando por figuras del bestiario medieval y decoración geométrica. Durante el románico pleno, la era de las peregrinaciones por excelencia, hacen acto de presencia las iglesias de peregrinación. Esta tipología de edificios añade la girola, es decir, el deambulatorio o pasillo que rodea la parte posterior del presbiterio. Este nuevo elemento románico facilita no solo que los peregrinos puedan desplazarse alrededor del altar principal mientras se celebra la liturgia, sino que permite, además, que se celebren varias misas a un mismo tiempo, ya que a la girola se abren los absidiolos, pequeños ábsides dispuestos en batería. Hablemos ahora de la escultura. En las iglesias románicas se despliega un auténtico programa iconográfico que se concentra en las portadas y en los claustros. En las fachadas de las iglesias, la escultura se encuentra mayoritariamente en el tímpano y en las arquivoltas. La escultura románica está supeditada a la arquitectura, por lo que las formas se adaptan al espacio y a la forma del edificio. El programa iconográfico suele girar alrededor de la divinidad, rodeada de la mandorla o almendra, es decir, la figura de Cristo como juez, y es el denominado o llamado Pantocrátor. A su alrededor es muy usual encontrar los tetramorfos, es decir, la representación de los 4 evangelistas. San Juan con el águila, San Mateo con el ángel, San Lucas con el buey y San Marcos con el león. Una iconografía bastante recurrente también es la Virgen Teotocos, es decir, la Virgen como Madre de Dios, figura que procede directamente del mundo bizantino. Tanto en la escultura como en la pintura románica encontramos un acuciado convencionalismo en la resolución de las figuras. Las imágenes son estereotipadas y ofrecen poca libertad de innovación, aunque les decía
que me he perdido, la escultura, como la pintura, encontramos un acuciado convencionalismo en la resolución de las figuras. Las imágenes son estereotipadas y ofrecen poca libertad de innovación. Ahí me he quedado. Aunque en la realidad cada artista es un mundo. Recordemos que en la Edad Media no importaba el cómo se representaba, sino el que se representaba. Es decir, no importaba el cómo, sino el qué. El arte plástico medieval es un arte eminentemente conceptual. Plasma realidades trascendentes, no realidades tangibles. Por ello, tanto en escultura como en pintura, se suprimen los conceptos de espacio-tiempo. El mundo representado está más allá de la realidad que nos rodea. Y terminamos con la pintura románica. En el románico encontramos tres formas principales de manifestación pictórica: la pintura mural, la pintura en tabla y el mosaico. Ya hemos comentado que este último bebe directamente de los modelos de la antigüedad tardía, así como del mundo bizantino, y está presente sobre todo en el románico de la península itálica, especialmente en la zona del Véneto y en Sicilia. Por su parte, en la pintura sobre tabla abundan los frontales del altar y los retablos. Del latín recuerdan retrotabulum, literalmente detrás de la mesa del altar. Les decía que la pintura mural, quizá la tipología más conocida del arte románico, sea la pintura al temple o la pintura al fresco. Mientras que la pintura técnica ofrece una pobre conservación, ya que el pigmento solo se adhiere a la superficie, la segunda, es decir, la pintura al fresco, garantiza una mayor durabilidad, ya que la técnica al fresco permite que la pared absorba los pigmentos y de esta manera la pintura queda integrada en el muro. Pero precisamente por esto, el fresco es una técnica mucho más complicada, ya que para garantizar esta absorción, el artista debía trabajar sobre la pared todavía húmeda. Esto, obviamente, ralentizaba el proceso, ya que durante cada jornada de trabajo solo se podía pintar sobre una parte concreta del muro. En cuanto a la iconografía pictórica, pues normalmente estas pinturas se encontraban en el ábside, que era por supuesto la parte más importante de la iglesia. Pero no por ello debemos pensar que el resto de los muros estaban desnudos. Muy al contrario, todo el edificio estaba policromado. La piedra vista es otro de los tópicos del medievo. El programa iconográfico versaba una vez más sobre Cristo Juez, representado como la luz del mundo, y sobre la Virgen en Majestad como Madre de Dios. Igualmente, no hay espacio para la representación realista, se plasmaban conceptos que se articulaban mediante bandas horizontales. Las figuras muestran convencionalismo representativos y modelos estereotipados, y los colores eran planos e intensos, con una clara influencia de los códices mozárabes. En el Museo del Prado podemos ver dos capillas románicas, una, la capilla mozárabe de Casillas de Berlanga, en la provincia de Soria, que son pinturas muy originales, pues a pesar de que decoraban el interior de una iglesia, los temas que aparecen no son temas religiosos, sino profanos. Se trataban asuntos de guerra o de caza. También sorprende el colorido, bastante ocre y poco variado si los comparamos con otras pinturas románicas que nos remiten a el mundo oriental.
Sin embargo, la otra capilla que tenemos en el Museo del Prado es la capilla de Santa Cruz de Maderuelo, reconstruida según disposición original y trasladada e instalada en el Museo del Prado en 1947. En ella vemos pinturas típicamente románicas, con ángeles, apóstoles y escenas evangélicas. Llama también la atención que aquí encontramos, no en el ábside, sino sobre la bóveda, ese Pantocrátor, ese Dios creador y señor de la historia. Bien, vamos a tener otro momento para oír de nuevo la música medieval y terminaremos hablando de la Catedral de Zamora. Creo que es interesante, si les quieren, hemos pasado a la imagen del cimborrio, una de las partes arquitectónicas más importantes de la iglesia, en nuestro Twitter o X de la página de Radio María. Entonces, si quieren, pueden ustedes seguirme viendo esa imagen de ese cimborrio y de esa Catedral de Zamora, que sin duda en estos momentos está dedicada a las exposiciones de las edades del hombre, pero que cuando terminen podamos ir a admirarla y a disfrutarla en todo su esplendor. Bueno, les decía que estábamos en el programa Ojos para Ver, ya terminando hoy, hablando de ese mundo del románico, de las edades del hombre que se celebran en la Catedral de Zamora. Y bueno, pues vamos para finalizar, a hablar un poco de esta ciudad de Zamora, situada en una meseta de indiscutible valor estratégico, junto al Duero, habitada al menos desde la etapa final de la Edad de Bronce, sobre la que se asentará el Oppidum Vaceo de Ocelodurum, por el que discurriría la calzada romana de Mérida a Astorga, que con la turbulenta llegada de los pueblos germanos se convertiría en el enclave suevo de Sinimure y seguidamente en el hispanogodo de Simure, que de ahí es de donde viene el nombre de Zamora. Tras la invasión musulmana, la ciudad de Zamora fue abandonada hasta que en el 893 fue recuperada, reconstruida y repoblada por cristianos, vasallos de Alfonso III, venidos estos del norte cristiano y del Al-Ándalus, mozárabes de Toledo, de Mérida y de Coria. De las construcciones se harían cargo los toledanos, que levantarían defensas militares, iglesias, baños y un palacio regio, que llevaría a que en 1901 se dotara de obispado a esta ciudad, siendo nombrado Atilano su primer pastor. La construcción de la catedral se atribuye al obispo Esteban, sucesor de Bernardo, del obispo Bernardo, levantada seguramente sobre el local de la anterior. Es lo mejor de la ciudad junto al castillo y fue patrocinada también
por el rey Alfonso VII de León y su hermana la infanta reina Sancha Raimúndez. Respecto a la fachada de inicio y final de las obras de la catedral, no hay acuerdo entre los autores, entre los historiadores, si bien existen una serie de datos que permiten hacer algunas precisiones. Pero lo cierto es que recientes y meticulosos análisis de la documentación existente han permitido asegurar que las obras, al menos la cimentación, estaba ya en marcha en 1139, en tiempos del obispo Bernardo, y que a su muerte ya estaban edificadas la cabecera, la nave meridional y la portada de este lado, pues fue enterrado en el lado sur, correspondiendo la continuación de la construcción a Esteban, que la consagró en 1174. Aunque este último detalle no supuso la terminación de las obras, ya que las mismas continuaron durante el obispado de su sucesor Guillermo, que levantaría el transepto y el cuerpo de la iglesia, en tanto que el claustro y la torre estaban en obras en el primer tercio del siglo XIII. Vamos a fijarnos vamos a hacer mención especialmente, porque como ya estamos terminando, en el cimborrio, en ese elemento que la hace tan diferente a esta iglesia. El templo románico, como les decía, tiene normalmente 3 naves y en origen 3 ábsides que debían de ser así el modelo que utilizaban estos maestros que, como saben ustedes, eran anónimos y viajaban de un lugar a otro. Los transeptos se cubrían con bóvedas de cañón apuntado, las naves laterales con bóvedas de aristas capilanzadas y la nave central con bóvedas de crucería tardorrománica o protogótica. Sobre este crucero, apoyado internamente, se alzaba el cimborrio, que lo estamos viendo en la imagen que les he mandado, que es un tambor perforado por 16 ventanas sobre el que se elevan las 2 cúpulas, una interna semicircular, gallonada, y otra externa ligeramente apuntada. Tiene planta de cruz latina, como les decía, y 3 naves de 4 tramos y 3 ábsides que fueron sustituidos por una cabecera gótica en el siglo XVI. No quiero terminar, queridos amigos, sin dejarle de recomendar que se den un paseo hasta la impresionante ciudad de Zamora, donde no solo disfrutarán de la exposición, sino de la belleza de la ciudad, de sus sabrosas delicias culinarias y, en definitiva, de conocer mejor a nuestra querida España y a nuestras raíces. Hasta pronto. Adiós.
Así finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana.